El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios que se ha encarnado, ha tomado naturaleza humana. Jesús ha venido a rescatarnos, a salvarnos, a ofrecer el sacrificio en redención por nuestras faltas, por nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento no hizo más que hablar de Él como el profeta de los profetas, como el Mesías, como el libertador, el Salvador. Encontramos a Jesús antes de dar inicio a su obra mesiánica en el río Jordán, que será ungido con el Espíritu Santo, de acuerdo a la humanidad que ha recibido para realizar la obra de la salvación. Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. En Él están ocultos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. Sobre Él está la unción del Espíritu Santo. Él habla la palabra de Dios porque Él es Dios. Solamente un corazón que está endurecido no podrá percatarse de Jesús. Alguien que no quiera convertirse, pues Dios no lo forzará, Dios no lo obligará a hacerlo. Pero todo aquel que abra su corazón se percatará quién es Jesús. Es solamente en la humildad, en la sencillez, donde el reino de los cielos se manifiesta. Jesús mismo, en cierta ocasión, impulsado, movido por el Espíritu Santo, alabó al Padre y le dijo: Padre, te alabo y te bendigo, porque has revelado estas cosas a los humildes, a los sencillos, y las has ocultado a los sabios y a los entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. En el relato que hemos escuchado, algunos reconocen que Jesús es el Mesías,
que Jesús es el profeta, el libertador. Pero otros en cambio se oponen, se resisten, quieren apresarlo, quieren capturarlo, quieren matarlo, quieren acabarlo, porque no son de Dios, son del maligno, son del demonio. Tú y yo, hermano, ¿de quién somos? ¿A quién pertenecemos? Sabemos, creemos que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo. Lo hemos reconocido como tal. De seguro que Jesús hará su obra, nos salvará, nos liberará, nos santificará. Pero quien cierre el corazón se quedará fuera, como los escribas y fariseos que ante el testimonio de los guardias del templo ni siquiera así son capaces de cuestionarse, de reflexionar, de caer en la cuenta de que pueden estar en un error. Al contrario, lo reprenden porque esperaban que ellos llevaran cautivo a Jesús. No se lo han llevado, porque ellos dicen: nadie ha hablado como Él, a nadie hemos escuchado hablar como Él. Es que sobre Jesús está la gloria de Dios, hay un peso, hay una unción, hay un poder que el humilde percibirá, que el humilde recibirá, se dará cuenta que Jesús hace la diferencia. En otra ocasión han dicho, ¿verdad? Este tiene autoridad. Este habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Claro que Jesús tiene la autoridad del mismo Dios. Él es la plenitud de la revelación. Él es la palabra del Padre Celestial. Él es el cumplimiento a todas las promesas de Dios. Los sumos sacerdotes, los escribas, reprenden a los guardias del templo y fíjense lo que ellos le dicen. ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decir eso y a maldecir al pueblo? Ellos se creen sabios, se creen que tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, ningún líder. A veces encontramos líderes de esta clase que se sienten que están por encima de la palabra de Dios y de Dios, y dan dictámenes de condenación, incluso en contra de la palabra de Dios. Aléjate, apártate de esa gente que como estos, ¿verdad? Lo único que hacen es maldecirte, es llenarte de muchísimas más cargas. Después encontramos a Nicodemo que ha simpatizado con Jesús, a Nicodemo que ha ido al encuentro de Jesús y que, aunque ha ido de noche, le amaneció, la luz resplandeció, experimentó la salvación, se dejó salvar por Jesús y ahora lo encontramos de alguna forma, aunque pues sutilmente abogando por Jesús. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo?
Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. ¿Por qué? Porque aún todavía no era la hora en la cual Jesús habría de ser ofrecido en sacrificio. Hermanos, algunas veces dudamos de Jesús. A veces nos dejamos llevar por otras personas que parecen muy sabias, por las mismas circunstancias terrenales, mundanas, por nuestra misma carne, egoísmo, intereses. Hemos de convencernos de una vez por todas que Jesús es el Salvador del mundo. La carta de los Hechos de los Apóstoles dice: porque no hay bajo el cielo y no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino por Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías. Él es el libertador. Él es el sacrificio que nos trae el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Padre Celestial. Jesús es el camino, hermanos. Jesús es la verdad y la vida. Ojalá que nunca jamás te confundas. Si eres un joven y vas a la escuela, a la universidad, ojalá nunca te dejes engañar, nunca te dejes convencer por esos maestros que son ateos, que son paganos, que realmente no creen en Dios. Muchos nos dejamos apantallar por ellos porque tienen alguna filosofía, alguna sabiduría. Son gente pagana, son gente sin Dios. ¿Cómo vas a creerles? ¿Cómo vas a dejarte apantallar porque tienen algún conocimiento humano o son maestros de la universidad? Hermano, fija tu fe en Jesús. Centra tu vida en Jesús. Fuera de Él no hay otro, no hay nadie. Él es el único. Él es el único que nos puede salvar, que nos ha salvado. Que nunca nadie nos traiga ninguna confusión. Hay muchísimas filosofías y más últimamente que prometen salvarte, que prometen liberarte, que prometen sanarte, que te prometen muchísimas cosas. Jesús mismo dijo que vendían muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? El que está en contra de Cristo, el que quiere hacer un lado a Cristo, el que quiere quitarte a Cristo. Y el principal pues es el demonio, el mundo, que nos quieren separar de nuestra verdadera salvación, de nuestra verdadera redención. Que nadie lo logre, hermano. Jesucristo es realmente quien dice Él ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el libertador. Él es el Salvador del mundo. En Él están ocultos los secretos de la sabiduría y de la ciencia. Conócele a Él. Te enamorarás, te apasionarás, te seducirá. Será tu vida, será tu todo. Solamente Él podrá llenar los anhelos y deseos más profundos de tu corazón. ¿Cómo hacerlo? Ponte a orar. Ponte a orar. Ponte a leer la palabra de Dios. Ponte a escuchar a algunos predicadores de lo más ortodoxos y verás que tu corazón se va a llenar de gracia, se va a llenar de Espíritu Santo, se va a llenar de Dios y te cambiará la vida. Te cambiará la vida. Te cambiará el corazón. Si a veces dudamos o nos desviamos, es porque dejamos a Jesús. Dejamos de orar, dejamos de conocer a Jesús y nos vamos tras los ídolos, poder, placer, tener, egoísmos.
orgullo, avaricia, y perdemos, nos extraviamos. Deja a Jesús y te perderás. Abandona a Jesús y te corromperás. Centremos nuestra vida en Jesús y nuestra vida de seguro siempre será mejor siempre con Jesús. Hermano, que Dios te bendiga y continuamos con nuestra celebración.